Bienvenidos a todos a un nuevo podcast de CONAREC. Mi nombre es Juliana Tresenza, yo soy miembro del Comité Científico de CONAREC y junto con mi compañera Florencia Koenig vamos a hablar sobre FA en deportistas. Para eso tenemos el agrado de presentar al doctor Federico San Millán, que es médico cardiólogo, es fellow de electrofisiología y arritmias, la Fundación Jiménez Díaz, es diplomado en cardiología del deporte. Del American College of Sport Medicine, es director de electrofisiología del Sanatorio San Roque en Salta, es jefe de cardiología de la Unidad de Atención Médica en Salta, es miembro de la Sociedad de FAC y la Sociedad Latinoamericana del Ritmo Cardíaco. Antes que nada, doctor, queremos agradecerle la participación en esta actividad. En Muchas este gracias mes por la invitación. En este mes desde CONAREC nos enfocamos en la parte de arritmias, así que como sabemos la actividad física y el ejercicio mejoran la salud cardiovascular, asociándose a una reducción tanto de la morbilidad como de la mortalidad. Pero también ha surgido que también existe un umbral a partir del cual la exposición a niveles crecientes de ejercicio se asocia con un mayor riesgo de arritmias. Por eso es que decidimos tocar este tema en este podcast, ya que es un aspecto muy interesante. Doctor, para comenzar, ¿la modalidad del ejercicio se relaciona con el riesgo de fibrilación auricular? Sí, sí, este es un tema muy interesante el que han elegido, me encanta porque con toda la información, el terremoto de información que tenemos actualmente científico, este es uno de los temas sobre los que no conocemos mucho a fondo bien qué es lo que está pasando. Y vos dijiste una cosa muy importante, además de la pregunta que me haces, si es qué tipo de ejercicio, que además dijiste que hay un umbral. Pareciera ser que para tener fibrilación auricular, algún atleta depende de la dosis de ejercicio, como nos pasa con muchas drogas. Hay drogas que vamos cambiando la dosis y tienen diferentes efectos. Bueno, para la fibrilación auricular en los atletas pareciera ser que la dosis de ejercicio es importante y los estudios nos han mostrado casi invariablemente que aquellos atletas que hacen mucha cantidad de ejercicio por muchos años seguidos, los que tienen fibrilación auricular son aquellos que hacen deportes puramente dinámicos, totalmente dinámicos. Como ustedes saben, nosotros tenemos una clasificación sobre el tipo de deporte en donde tenemos algunos que son estáticos puramente, como puede ser el levantamiento de pesas, a pesar de que es muy vigoroso, y aquellos muy estáticos como el running, los corredores, los ciclistas y los esquiadores de alta montaña. Por supuesto que tenemos muchos otros, pero estos tres grupos que yo te mostré son los que han mostrado en estudios pequeños y en los metaanálisis en donde tenemos la mayor prevalencia de fibrilación auricular. Por supuesto que es muy variable la prevalencia según qué grupo vos quieras estudiar y de qué deporte y de qué edad. Ujú. Bien, perfecto. Y Doc, ¿cuándo vamos a considerar a los deportistas de alto rendimiento? Mira, actualmente se utiliza el término, ¿no?, deportistas de alta exigencia o deportistas de alta intensidad para referirnos a aquellas personas que van a practicar un deporte, ya sea con fines competitivos o no, porque cada vez tenemos una población mayor de gente que practica mucho deporte y que no lo hacen ni profesionalmente ni en forma competitiva. Aquellas personas que practican más de 5 días a la semana un deporte y por cada día más de una hora en el cual ellos tienen intenciones de mejorar y por lo tanto lo practican en forma sistemática. Esta es una manera que tenemos de definir a los deportistas de alta exigencia. Por supuesto que en el grupo que hoy estamos hablando, además de tener estas características, tienen que haber practicado este tipo de deporte por más de 8 años seguidos. En ellos Perfecto. son los que vemos la acumulación de horas necesarias de deporte practicado, que es otra manera de medir. En aquellos que tienen más de 1.500 horas acumuladas de deporte en su lomo, en su espalda, digamos, son aquellos en los que podemos ver que tienen fibrilación auricular. Y en algunos deportistas de élite que han llegado a acumular
4.000 horas o más, 4.500 horas. Estamos viendo en algunos reportes, como te digo, depende mucho del grupo, del deporte y de la edad. En algunos de ellos de mediana edad estamos viendo prevalencias por encima del 50% de fibrilación auricular. ¿Hay algún factor predictor o alguna predisposición para presentar este tipo de arritmias en algunos deportistas? La única información que tenemos hasta ahora es esta que yo te estoy diciendo. Un grupo eh, predictor para tener en cuenta, sobre todo en el consultorio, cuando uno enfrenta a un paciente y te viene que tuvo un episodio de fibrilación auricular, un grupo predictor podría reunir estas características: haber practicado un deporte de muy alta exigencia o alta intensidad, competitivo o no, como decíamos recién, por más de 10 años y que el paciente se encuadre dentro de la mediana edad, entre 40 y 65 años. Ujú, Esto son las características en las cuales nosotros encontramos la mayor prevalencia. Obviamente que estamos hablando de predictores clínicos o de características del paciente sin empezar a ver imágenes, ¿no es cierto? Posteriormente vos vas a empezar a estudiar un poco más a los pacientes y hay estudios muy pequeños que por ahí nos ayudan con el tamaño de la aurícula. Hay un estudio del doctor Montt en Barcelona en el cual estudió 100 pacientes con fibrilación auricular solitaria, low atrial fibrillation, y que tenían estas características que yo te digo, practicaban mucho deporte, eran de mediana edad, y le medían el diámetro antero-posterior de la aurícula, que es lo más fácil de medir. Y a un grupo control, que él utilizó casi todos golfistas, y les midió también que practicaban hace tiempo el golf, pero un deporte muy poco dinámico, más estático predominantemente, con poco desplazamiento, y le medía el diámetro antero-posterior de la aurícula. En aquellos que habían, el único predictor que encontró fue un diámetro antero-posterior de la aurícula mayor, ¿sí? Que puede ser otro predictor a tu pregunta. Pero como yo te decía al principio, esta historia se está escribiendo, no conocemos mucho, los grupos estudiados son muy heterogéneos. Si vos tomás mujeres o tomás gente joven, casi no encontrás fibrilación auricular, a pesar de que lo practiquen hace mucho tiempo. Y estas son cosas muy importantes, la dosis dependiente, el género dependiente, que estamos aprendiendo para poder ver sobre todo cómo vamos a manejar a nuestros pacientes con FA y Bien, atletas. bien, Doc. Y, por ejemplo, ¿es necesario hacer algún tipo de cribado en aquellos pacientes que son deportistas, como usted dice, y que además tienen algún factor predisponente? Y mira, yo ahora el cribado te lo hacen ellos desde hace tiempo porque todos tienen estos relojes inteligentes que hay de un par de marcas que son excelentes. Acá no le vamos a hacer publicidad a nadie, así que los Garmin y los iPhone son infalibles. Yo llevo muchos años estudiando a todos los chicos, casi todo, el 90% de los chicos que hacen trail running en Salta, algunos no tan chicos. eh, y ellos todos vienen con su reloj, incluso a la ergometría, y lo que yo mido con el electrocardiograma de frecuencia, moviéndose y todo, el Garmin se lo mide perfecto a la frecuencia, y muchos de ellos vienen a la consulta con este cribado que vos me decís: mire doctor, veo un pico acá en mi curva que no entiendo qué es, y nos ayudan mucho con esto, ¿sí? Con esto el cribado prácticamente se lo hacen ellos, porque no hay ninguno que practique deporte así tan intensamente que no disponga de estos relojes o estos dispositivos para poder ayudarnos. Pero yo creo que no hay, y esto no es una respuesta basada en la evidencia, porque no la hay, pero yo creo personalmente, soy un fanático de la valoración precompetitiva de los atletas. Yo la practico fervientemente en los grupos en los que puedo, que son aquellos que tienen obra social, se las hago todos los años y ya llevo casi 8, 9 años, algunos atletas muy importantes de Salta que practican estos deportes ya estudiados, y nos da muchísima información. Yo creo que convencer a los atletas que practican deportes de alta intensidad o alta exigencia
de la valoración precompetitiva anual o al menos cada 2 años, esto sí es basado en la evidencia, lo de hacerlo al menos cada 2 años, las guías americanas recomiendan al menos eso, ¿sí? Con todas las diferencias que hay, como ustedes deben conocer, entre las europeas, las argentinas, que son iguales, y las americanas. Así que yo creo que el mejor cribado que tenemos, el mejor screening, es la valoración precompetitiva. Y el hecho de hacerlo en forma sucesiva nos ayuda mucho a entender qué es lo que va pasando. Vos tenés en cuenta que la forma de presentación en el 70% de los casos es paroxística y casi el 50% son long atrial fibrillation, así que van a tener un episodio y después nunca más, o por lo menos no más por un tiempo prolongado. Entonces, esto de si van a seguir practicando deporte, la valoración precompetitiva de los atletas es fundamental. Yo a los que puedo, que no te terminé de decir, además del electro, el interrogatorio y el examen físico recomendado, les hago un ecodoppler y una ergometría, independientemente de su edad. Y digo a los que puedo porque me ha tocado que en un momento me llamaran del gobierno para estudiar a los atletas que no tienen cobertura y estábamos hablando de mucho más de 10.000 chicos que había que estudiar y ahí nos apegamos fervientemente a lo que dicen las guías. El examen físico, el interrogatorio exhaustivo y dirigido a buscar las causas y el electrocardiograma. Perfecto. Doctor, una pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que llevan a la fibrilación auricular en los deportistas? Mira, cuando vos tenés cualquier tipo de arritmia, yo les recomiendo, ustedes ya lo deben conocer, pero siempre tienen que empezar con este esquema de combinación de un modulador, de un sustrato y de gatillos. Casi siempre en todas las arritmias existe ese juego entre esas tres cosas. Antes, para contarle un poco esto, le quiero contar una experiencia personal. Yo, mi beca para hacer electrofisiología en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, parte de mi beca formó parte de estudios de un modelo de fibrilación auricular en perros, un modelo canino de fibrilación auricular. Y nosotros lo que estábamos buscando en esa época que se estudiaba muchísimo el remodelado, era un remodelado precoz. Nosotros, tanto el remodelado eléctrico, y que les voy a explicar rápidamente qué es, y el remodelado estructural, lo buscábamos en forma precoz, porque nosotros sabíamos que en esa FA permanente con insuficiencia cardíaca y miocardiopatía dilatada, ya sabíamos que había todo eso. Nosotros hicimos un modelo con mi jefe, yo por supuesto participé, que era uno de los que participaba, y después lo publicamos al trabajo en varios congresos. Eh, Era un modelo de 72 horas. Nosotros le colocábamos marcapaso a los perritos, le hacíamos un estudio electrofisiológico, eso quiere decir que le medíamos el periodo refractario de la aurícula derecha e izquierda en diferentes lugares, y se lo dejábamos estimulando a 400 latidos por minuto, que es lo que pasa con la fibrilación auricular en las aurículas. Y hacíamos un modelo canino con un marcapaso especial creado por el doctor Morillo en Canadá y un modelo de canino de fibrilación auricular. Y a las 72 horas, por supuesto, lamentablemente sacrificábamos los perritos, antes le hacíamos un estudio electrofisiológico y estudiábamos tanto eléctricamente con el estudio electrofisiológico y después estructuralmente esas aurículas. Y ya en 72 horas nosotros encontrábamos remodelado eléctrico, manifestado como el acortamiento de los periodos refractarios en diferentes lugares de la aurícula. Y esto era totalmente heterogéneo. Vos imaginate cómo eso favorece mecanismos de reentrada y de micro reentrada. 72 horas. Y ya encontrábamos mucha movilización de fibroblastos, y muchos mecanismos que poníamos de manifiesto con drogas de inflamación. Después nosotros le agregamos al estudio algunos grupos de perros en los que le dábamos enalapril o le dábamos IECA, ARA2, y prevenían el remodelado. De ahí es donde vienen todos estos estudios del remodelado auricular, que es algo muy precoz. Entonces vos imagínate, te traslado este preámbulo un poquito largo que les hice, les pido disculpas para que ustedes entiendan
¿Qué va a pasar en estos pacientes que vienen hace 10 años practicando deportes muy dinámicos? Eso significa que cada vez que van a entrenar, ellos llevan su consumo de oxígeno por encima de lo normal, a veces hasta lo duplican, y lo mismo pasan con los METs, diariamente por más de 8 años. Entonces, ustedes imagínense lo que es ese estrés parietal, este corazón de atleta que sabemos que se provoca estas dilataciones en algunas cavidades, que una de ellas es la aurícula izquierda. Entonces, imagínense todo este remodelado eléctrico y auricular, cómo favorece la aparición de un sustrato apropiado que, al tener algunos otros gatillos, estos pacientes, como pueden ser algunos suplementos que toman, quemadores de grasa, y algunos suplementos de ellos que incluso no son legales, que pueden favorecer y servir de gatillo, y algunos otros naturales, como pueden tener una extrasístole auricular. ¿Quién no puede, no tiene derecho a tener extrasístoles auriculares que pueden servir de gatillo? Y favorecen mucho todo esto. Y los moduladores en estos pacientes están absolutamente exacerbados, como puede ser ese tono vagal totalmente aumentado que tienen estos atletas. Entonces vos imaginate ese desbalance neurovegetativo asociado al sustrato con algunos gatillos, ni hablar de lo que le va pasando día a día a esta gente, porque a veces van a correr con alguna virosis. Entonces vos imaginate esta combinación. Yo me quedo totalmente convencido de que algunos de ellos puedan tener fibrilación auricular. No sé qué les parece a ustedes. Sí, 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 por buenísimo. supuesto. Y Doc, ya que había mencionado el corazón de atleta, ¿tenemos algunos criterios para tener en cuenta y realizar el diagnóstico de esto? Sí, sí, es muy importante que yo trabajo con gente que hace ecocardiogramas que son excelentes y lo vivimos charlando al tema. Ustedes saben que incluso el corazón de atleta puede haber algunas zonas grises con algunas patologías, sobre todo con la enfermedad genética más frecuente que provoca muerte súbita en atletas jóvenes, que es la miocardiopatía hipertrófica, pero en general nunca es tan difícil de determinar, y ni hablar ahora en la era de la resonancia magnética, ¿no? El corazón de atleta, por todo esto que hablábamos en la pregunta anterior, lo voy a utilizar, genera una dilatación del ventrículo derecho, sobre todo, y de una dilatación con una hipertrofia, pero que es excéntrica, no patológica, del ventrículo izquierdo, y una dilatación de la aurícula izquierda. Esta eh, algo de un estudio muy reciente de fibrilación auricular en atletas, que ustedes saben que ahora estamos midiendo la fracción de eyección de la aurícula. Ahora medimos la función, no solo ventricular, sino la función de la aurícula izquierda. Y en aquellos pacientes que tenían fibrilación auricular han encontrado que estaba disminuida la función, la fracción de eyección auricular, un grupo muy pequeño con resonancia magnética. En cambio, en aquellos pacientes que no tenían fibrilación auricular, la aurícula estaba dilatada también, pero con una función normal. Así que yo creo que es algo, es un parámetro que en el futuro lo vamos a empezar a utilizar, sobre todo porque ya casi en todos los lugares disponemos de buenos cardiólogos que hagan resonancia magnética y de buenos equipos. Así que sin duda, todos los cambios del corazón de atleta favorecen al rendimiento del deportista. Este desbalance autonómico a favor del tono vagal, de que con mucha menos frecuencia cardíaca, y puedan provocar con un volumen sistólico en cada latido mayor, un mayor rendimiento, y que cuando tengan que generar un esfuerzo muy grande, en vez de acelerarse demasiado el corazón y tener disfunción diastólica, eso no ocurra porque se acelera a frecuencias menores que los pacientes que están entrenados. Todas esas cosas del corazón de atleta lo favorecen ampliamente, pero sí es muy importante conocer que ese corazón de atleta no te va a modificar solo el ecocardiograma, te va a modificar el electrocardiograma. Entonces, muy, muy importante a toda la gente que nos vaya a ver, sobre todo a ustedes que son jóvenes, seguramente en el consultorio nadie se va a escapar de tenerle que firmar un apto físico a una de estas personas que practican deporte de esta manera, que, como yo les digo, ustedes tienen que entender que son como pilotos de Fórmula 1. No pueden ir a correr a Fórmula 1 sin casco,
sin jaula antivuelco, sí que el motor funcione bien. Entonces tienen que chequearse y controlarse de acuerdo a eso. Entonces, yo siempre le digo, no, no sé si lo charlamos cuando vos nos visitaste a nosotros trabajando, yo prefiero toda la vida estar en la sala con los catéteres quemando el miocardio que firmar estos aptos físicos a la gente en el consultorio, porque uno siempre se queda con esta pequeña duda de estos locos que practican deporte de esta manera en lugares deshidratados, en lugares selváticos, corren un poco más en la montaña y hay nieve. Todas esas cosas es imposible de reproducir en la ergometría, entonces no hay estudio que te dejen completamente tranquilo. Esto siempre va a ser un desafío, entonces estudiar el electrocardiograma de los atletas es fundamental. Bien. Doc, ¿existe algún tratamiento preventivo para evitar la arritmia en el deportista? No, la arritmia en los deportistas no. Eso no hay nada recomendado actualmente. En cuanto al manejo de estos pacientes, el manejo va a ser basado en la evidencia como la fibrilación auricular para todo el mundo, con Ujú. ciertos detalles que tienen los atletas que te lo hacen un poquito más complicado. Pero no hay nada preventivo. Y lo que vos podés recomendarles son cosas que ninguna de estas personas te va a aceptar. Porque vos, ¿qué le dirías? Bueno, disminuí un poquito la intensidad del ejercicio. Generalmente, estas personas que practican deporte de esta manera es su forma de vida. Es su forma de Claro. vida y ello a él les agrega mucha calidad de vida. Entonces, son cosas que yo nunca hago. Yo nunca, a pesar de que hay muchos cardiólogos que les molesta todo esto, por lo que yo decía antes, de la dificultad que se genera, el riesgo cardiovascular que le agrega por muchas enfermedades asintomáticas que pueden tener, yo nunca voy en contra de que ellos practiquen su pasión y su deporte, porque ellos lo viven como su pasión. Entonces, si bien no hay mucha evidencia del desentrenamiento y de disminuir la intensidad del entrenamiento, quizá eso sería lo más lógico para que no lo tengan. Bien, Doc. Bien. Y en estos pacientes, ¿se debe considerar la anticoagulación? ¿Está indicada la ablación o únicamente hacemos un control de ritmo, un control de frecuencia? Mira, casi todos son paroxísticos. Y acá yo quiero separar todo el tratamiento, el arsenal que tenemos farmacológico y de la ablación por otro lado. En cuanto a la anticoagulación, te vas a manejar exactamente igual basado en la evidencia como cualquier otro paciente. No se va a escapar al chat VAS, chat 2, VAS 2, no se va a escapar a ningún algoritmo que vos utilices habitualmente, ¿sí? En eso va a estar totalmente basado en la evidencia de lo que todos conocemos en la fibrilación auricular en la población general. Esto del desentrenamiento, muchos grupos lo hacen, pero todavía no ha tenido impacto en las guías, porque son grupos muy pequeños y no tenemos evidencia. Sí hay estudios en animales en los que el desentrenamiento no solo disminuyó la carga de fibrilación auricular, sino que incluso disminuyó mucho de los efectos inflamatorios que tenían, incluso corroborado por resonancia magnética, el realce tardío. Para eso había que desentrenarse 8 semanas, ¿sí? Pero estamos hablando de estudios en animales. Todavía no hay nada de eso de impacto en las guías, aunque parece muy lógico, ¿sí? A mí me suena muy lógico lo del desentrenamiento. Y eh, en cuanto al tratamiento farmacológico, vos pensás que a estos pacientes no le vas a poder dar beta bloqueante porque muchos de ellos tienen 45 latidos por minuto, tienen presiones arteriales muy bajas y ahí te dificulta mucho el uso de los beta bloqueantes. Vas a tener una gran dificultad que sería una droga de primera línea que utilizaríamos muchos. Así que ahí tenés, y además le va a disminuir el rendimiento a ellos, cosa que nadie lo quiere, ni ellos, ni tampoco deberíamos quererlo nosotros. Y vamos a dejar aparte la ablación, porque como yo te decía que casi todos son paroxísticos, cuando en todos los trabajos se han incluido muy pocos pacientes de estos, atletas con FA, en los trabajos de ablación de fibrilación auricular, pero en casi todos ellos fue muy efectiva porque tenían de este tipo de sustrato que es ideal para la ablación, que eran
focos en las venas pulmonares, en las desembocaduras de las venas pulmonares que generaban la fibrilación auricular. Entonces, eliminando esos focos, no solo con el aislamiento, con solo eliminar los focos se vio que era muy efectivo. Entonces la ablación parece ser bastante efectiva en este panorama que yo les relataba del arsenal de tratamiento. Buenísimo. Doc, ¿hay alguna otra arritmia que se detecte en deportistas o la más frecuente es la fibrilación auricular? No, no es la más frecuente para nada. Hay muchas otras arritmias, pero yo no sé si vos me estás preguntando arritmias graves o arritmias leves o cualquiera. Cualquiera. Arritmias leves hay cualquiera. Y ahí volvemos al tema que yo te decía, que para mí es fundamental y yo soy un obsesivo del electrocardiograma de los atletas. Yo, es muy importante todo esto que hemos comentado, el sustrato, los moduladores, que el corazón de atleta, para entender que el electrocardiograma de los atletas, y hay estudios excelentes realizados que se han reflejado en las guías últimamente, y así nos manejamos para valorar el electrocardiograma de los atletas, que te lo comentan. Todos ellos tienen bradicardia sinusal, muchos tienen bradicardia sinusal, ¿sí? Muchos de ellos pueden tener parámetros eléctricos de hipertrofia ventricular, pero solo los parámetros eléctricos, no el resto de hipertrofia ventricular, ¿sí? Aquellos que tienen un parámetro de hipertrofia ventricular, pero sin el agrandamiento auricular, casi con seguridad en el ecodoppler vas a encontrar un corazón de atleta ahí. Muchos de ellos, y yo recibo muchísimos pacientes porque me dedico a esto de las arritmias, tienen, incluso en reposo no hace falta ni que le hagas un holter y vea cómo tienen durante la noche, tienen bloqueo AB de primer grado, de segundo grado MOVIX 1. Bloqueo AB de primer grado es muy frecuente de ver. Y bloqueo AB de segundo grado, MOVIX 1, lo tienen muchos en reposo, como yo te decía recién. Y yo recibo muchísimos pacientes y hace poco me han enviado un paciente joven que juega al vóley muy intensamente y que tiene bradicardia sinusal basal de 40, 45 y de noche a veces se pone a 30, 28, durmiendo completamente asintomático, tratado con aminofilina. Me lo han derivado tratado con aminofilina. Cuando eso es corazón de atleta, sobre todo si están totalmente asintomáticos, ¿sí? Hay muchos estudios al respecto sobre que este tipo de trastornos que yo te acabo de relatar no tienen importancia. También te vas a encontrar en el electro, aunque no es una arritmia, bloqueos incompletos de la rama derecha, bloqueos incompletos de la rama derecha, y te vas a encontrar mucha repolarización precoz, que tampoco es una arritmia, pero es importante que sepan que se van a encontrar generalmente patrones benignos de repolarización precoz. Eso es muy común en este tipo de atletas. Y por supuesto, todo lo que incluya la variabilidad agresiva de la frecuencia con la respiración. Es importante que sepan que tienen variaciones, pasan de 70 a 40 solo con inspirar o expirar, ¿no? Todas estas cosas vos te vas a encontrar en el electrocardiograma de los atletas. Mm, buenísimo, gracias, Doc. Perfecto. Y por último, Doc, ¿qué mensaje cree que deberían llevarse los residentes sobre esta temática? Yo creo que tienen que tener en cuenta la primera pregunta que fue excelente. ¿Cómo podemos predecir quiénes van a tener? Entonces vos tenés que abrir el ojo ante estos grupos que decimos. Deporte de alta exigencia por más de 8 años seguidos, de estos deportes muy dinámicos, ¿sí? Y varones de mediana edad, varones de mediana edad. Como decíamos, las mujeres parecen no haber impacto en esto, ¿sí? Parece que es género dependiente y dosis dependiente. Entonces yo creo que eso lo tiene que tener en cuenta, sobre todo porque vos tenés en cuenta que cada vez tenemos, y esto, si se fijan, hay reportes de todas las maratones, todas las carreras de ciclismo, no las conocidas, sino las que se realizan en forma amateur en todos lados, estas carreras de running. Cada vez tenemos una población mayor de gente mayor de 40 años que practica este tipo de deportes. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta,
sobre todo para la prevención de ACV, porque hay muchos de estos pacientes que van a tener más de 60 años y ya hay una tendencia en el mundo, por ejemplo, las guías canadienses, más de 65 años, anticoagulación, no te preguntan nada más. Entonces tengamos en cuenta eso. Entonces muchos de estos pacientes hay que hablar con los pacientes, explicarle y tener en cuenta este grupo poblacional que es donde nosotros vamos a encontrar a nuestros posibles pacientes con fibrilación auricular y atletas. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Doc. La verdad que le agradecemos la participación. Ha sido muy bueno y muy claro en la información. Bueno, espero haber servido y muchísimas gracias porque me encantan todas estas participaciones. Muchas gracias. Muchas gracias.